vamos a proseguir con esta serie, que es algo precioso, hermanos. Esta carta es una de las cartas, podría decir, de que a mí en lo personal me ha impactado. Me ha impactado la forma en que Pablo les escribe y sobre por qué razón les está escribiendo. Y estudiando el pasaje, en estos días encontré un video de un cantante famoso de los años 70 que estaba compartiendo su testimonio de cómo recibió al Señor Jesucristo, cómo recibió salvación. Y en el transcurso del video, él dio detalles de su conversación, cómo experimentó una conversación directa con Dios, la cual esa conversación estaba llena de unos sucesos sobrenaturales y paranormales, por así decirlo, y los cuales, de acuerdo con el testimonio de él, eran prueba indudable de que Dios existe. O sea, él estaba dando peso a su testimonio, quería darle el respaldo a su conversión a través de estos sucesos sobrenaturales. Y yo, después de ver el video, no pude evitar pues hacer una evaluación de su contenido evangelístico y a la luz de las Escrituras, y llegar a la conclusión de que en realidad el evangelio estaba ausente en su testimonio. No podía encontrar, evalué el video, pero no encontré el evangelio en el testimonio. No encontré una palabra sustancial en base a la Biblia que dijera de que esta persona, que a pesar que decía de que su vida era diferente ahora, no había revelado que Jesucristo había muerto por los pecados de todo el ser humano. No lo pude encontrar todo eso, pero sí pude encontrar de que habían sucesos paranormales, sobrenaturales en esta conversión que él tuvo. Y esto no es nada nuevo en realidad dentro del reino de Dios. Podemos ver por todas partes que hay personas que, debido a una mala enseñanza o por ignorancia o por intereses personales, políticos o religiosos, presentan una versión parcial o falsificada del Evangelio de Cristo. Y esto es algo importante. Muchos llegan al extremo de presentarse como verdaderos embajadores, no de un Jesús crucificado, sino de un nuevo evangelio que les ha sido revelado directamente por Dios. Y esos se encuentran por muchos lados. Desafortunadamente, tristemente, eso es lo que podemos ver. Ahora, la carta del apóstol Pablo escribió a los Gálatas y trata sobre este asunto puntual. La semana pasada vimos cómo en realidad lo que es el evangelio. Pudimos ver que Dios, hombre, Cristo y respuesta es lo que encierra ese evangelio. Con Dios comienza todo. Dios nos creó para su adoración, para su alabanza. El hombre cae de la gracia de Dios por el pecado, por la desobediencia, pero Dios, en su infinita gracia y misericordia, manda a su Hijo para que pague por nuestros pecados, para que tengamos la oportunidad de religarnos con Dios. Y el hombre, ante este acto glorioso de amor y de redención, el hombre tiene una respuesta. Ese es el evangelio. Y esta mañana vamos a profundizar en la procedencia de este evangelio. ¿De dónde proviene el evangelio que nosotros predicamos? ¿De dónde viene el evangelio por el cual nosotros tenemos vida eterna? Así que si vemos en Gálatas capítulo 1, versículos del 11 en adelante, vemos de que Pablo estaba amonestando enérgicamente a los Gálatas. ¿Por qué? Por haberse apartado del evangelio y tratar de agregar reglas para que ellos fueran salvos. Pablo estaba, pero como decimos en Honduras, estaba bien bravo. Bravísimo estaba el hombre.
Pero vimos también que el Evangelio, en medio de esa presentación que hace Pablo en los primeros versículos del capítulo 1 de Gálatas, vemos que el Evangelio es Jesús y nada más. No estoy diciendo y nadie más, nada más. No hay nada más que se le pueda agregar a Cristo Jesús como el Evangelio de las buenas noticias de salvación. Ahora veamos esto cómo se refleja en la propia vida de Pablo en los versículos del 11 al 24. Vamos a leer de los versículos 11 al 24 y vamos a ver el testimonio de Pablo. Dice así la palabra del Señor: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran de Cristo, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Vamos a orar, hermanos. Esta es una palabra preciosa que trae cambios a nuestras vidas. Amantísimo Padre, Señor, reconocemos que necesitamos, Padre, te necesitamos, Señor. Y reconocemos, Señor, que sin tu Espíritu, tu obra, tu voluntad, no puede ser llevada a cabo, Señor, de acuerdo a tus estándares. Por eso pido, Señor, de que tu Espíritu hable a través de tu palabra, a través de mi persona, Señor. Que yo me apegue, Señor, a tu voluntad. Que mis hermanos, Señor, toda persona que escuche este mensaje pueda ser, Señor, alimentada, puede ser transformada, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Amén. Estos versículos contienen la biografía de Pablo, y en estos versículos aprendemos acerca de sus antecedentes, cómo él se dio, cómo su encuentro, mejor dicho, se dio con Jesús y cómo fueron sus primeros años como discípulo del Señor. Una cosa que Pablo deja claro es que el evangelio que él proclama vino directamente de Jesús mismo y no de un ser humano. El evangelio no fue enseñanza que se le transmitió por un maestro. Fue la revelación misma de Jesucristo que alteró todo el curso de su vida. Y este evangelio que Pablo recibió se originó en la misma presencia de Dios en el cielo. Fue transmitido directa y personalmente por Jesús. No hubo intermediarios, no hubo nada ni nadie, no fue un ángel que se le apareció a Pablo, como sucede en mucho de la narrativa del Apocalipsis. Así que esta mañana quiero que miremos nosotros más de cerca el evangelio y veamos su procedencia y su belleza. Pablo deja claro al compartir su propio testimonio que el evangelio es iniciado por Dios. El evangelio es iniciado por Dios.
Es de ahí donde procede nuestro evangelio. En los versículos 13 y 14 aprendemos acerca de la historia de Pablo. Era el judío más devoto que usted pudiera imaginar. Su instrucción como fariseo estaba por encima de toda su clase. En el libro de los Hechos habla de que él fue discípulo de Gamaliel, uno de los mejores maestros de la ley en su tiempo. Era tan apasionado por las tradiciones judías que incluso persiguió a la iglesia, encarcelando a hombres y mujeres y aún condenándolos a muerte. Ese era Pablo. Esa era su reputación. Era el hombre más temido en su tiempo ante la iglesia. Él pensaba que estaba defendiendo la causa de Dios, pero todo cambió cuando Jesús lo detuvo en su camino a Damasco y le dijo esa frase tan preciosa: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En su narrativa de su conversión ante los dirigentes romanos, él agrega algo más íntimo. Dice así: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Se puede imaginar usted tratando de dar golpes a un aguijón? Eso era lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo a Pablo. ¿Cómo te podés poner en contra de lo ineludible, de lo irresistible? No podía Pablo. Pablo no estaba en realidad buscando al Señor cuando iba a Damasco. Estaba tratando de matar a los seguidores de Jesús, al igual que su propio pueblo había matado al Señor Jesucristo en la cruz unos años antes. Pablo estaba matando cristianos debido a que su número estaba creciendo demoledoramente en toda el área, no solamente de Israel, sino que estaba trascendiendo el grupo, porque la iglesia había sido esparcida. Y lo que todo esto deja claro es que Cristo cambió la vida de Pablo radicalmente, totalmente. Y lo mismo, esto es lo precioso, lo mismo sucede a cada persona hoy en día a través del evangelio. Sí, el evangelio cambia la vida de las personas, porque esta transformación es iniciada por Dios, viene de Dios y nada más que Dios. Mire de nuevo los versículos 15 y 16. Pero cuando Dios, dice, cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, fíjese bien, Dios lo apartó, lo llamó y después dice, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Pablo, una vez que fue apartado, que fue llamado y que fue enviado, él no anduvo pidiendo consejos. ¿Sabe? Hey, fíjate que me está sucediendo esto. ¿Vos qué crees que sea? ¿Debería de hacerlo o no? No. Dice que no fue a ninguno de los apóstoles, a ningún otro miembro, un discípulo de Cristo, sino que se fue directamente al desierto de Arabia. Dice que fue allá y es donde él recibió la revelación del Señor de una forma directa. Ahora, la semana pasada vimos que el evangelio comienza con Dios, que es donde se genera también. O sea que ninguno de nosotros sería salvo a menos que Dios hiciera la obra en nosotros. En estos versículos vemos que Dios nos aparta, nos llama y nos encarga su misión. Solamente Él hace esto. Ahora, echemos un vistazo a cada una de estas tres partes, porque escuche esto. Esto sucedió en Pablo, pero sucede también en cada cristiano, en cada persona que es redimida por la sangre de Cristo. Primeramente, Dios aparta a sus discípulos, y esto es lo que se conoce como la doctrina de la elección, o como otros conocen, la doctrina de la predestinación. Y lo que esto significa es que Dios es el que ha elegido salvar con su gracia
a las personas del castigo del pecado. Eso es lo que significa. Y tomó Él esa decisión antes de la fundación del mundo. Porque recuerde esto, Dios es un Dios de planes muy detallados. Él no se le escapa ningún detallito de sus planes. Y esta es la razón por la que Pablo podía decir que Dios le había apartado desde el vientre de su madre. Ahora, está claro que esta doctrina bíblica ha sido malinterpretada y abusada a lo largo de la historia. Algunas personas la niegan por completo, pero si ese es el caso, entonces llegamos a estar en la misma situación de la iglesia de Gálatas. De la iglesia de Galacia, perdón. Estamos entonces añadiendo nuestra decisión de aceptar la salvación a la obra de Jesús, implicando que el regalo de la salvación depende de nosotros y no de Dios. Déjeme explicarlo de una forma tal vez menos complicada. Dios le creó a usted. Usted es creación de Dios. Pero usted está apartado de Dios por el pecado. ¿Cómo sucedió esto? Adán y Eva y Adán desobedecieron a Dios. Cayeron ellos del pecado y como nosotros somos descendientes de Adán, esa es la gran herencia que nos dejó Adán y Eva. Ahora, Dios decide salvarlo a usted y manda a su Hijo para que Él reciba el castigo que usted merece por su pecado. Porque recuerde, Dios aborrece el pecado. El pecado es lo contrario de que es Dios. Y nosotros como herederos de ese pecado no podemos estar en la presencia de Dios. Pero Dios muestra su amor tan inmenso, más grande que la creación del universo, que decide mandar a su Hijo para que pague por su pecado y por el mío. Y así nosotros volver a tener esa oportunidad de unirnos al Señor. Ahora, recuerde esto. Usted es esclavo del pecado. Yo soy esclavo del pecado, nuestra naturaleza. Nacimos en pecado, dice el rey David en uno de los salmos. Somos pecadores. Y como nosotros somos pecadores, no podemos tomar una decisión de pedirle al Señor que nos salve. No podemos hacer eso. Vea lo que dice Juan 8:31. Juan 8:31 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo. Mire, dice, de cierto, está haciendo una gran apunte, está haciendo énfasis en esto. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Somos esclavos del pecado. ¿Y qué significa ser esclavo? Que usted no tiene voluntad propia. Usted está sujeto a su amo. Y en este caso es el pecado. Entonces, vea esto. Dios abre su entendimiento, mi entendimiento, por medio del Espíritu Santo para poder responder al mensaje del Evangelio. Eso es lo que hace Dios. Porque sabe que nosotros somos esclavos. Estamos sujetos, no podemos hacer nada. Romanos 6, del 16 al 19 dice, Romanos 6, 16 al 19, sí. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado, dice, para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero, dice el Pablo, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual que fuisteis entregados. ¿Quién nos entregó a esta forma de doctrina para obedecerla? ¿Quién? Dios. Dios nos entregó a esta forma de doctrina para obedecerla. Y dice, y libertados del pecado, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
palabras definitorias del mismo Pablo. Vea, otros han retorcido el Evangelio al pensar que ya que Dios elige a las personas, entonces no se necesita evangelizar y discipular y hacer misiones. Bueno, si Dios es el que escoge, elige esto y lo otro, entonces ¿para qué se va a predicar el Evangelio? Si ya Dios sabe quién va a ser, no, hombre, no hay nada que hacer. ¿Por qué predicar si Dios ya ha elegido a los que han sido salvos? Pero eso no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. En estos mismos versículos, el mismo Dios que ha elegido a Pablo es también el que lo llamó en un momento determinado en el camino a Damasco. Es el mismo Dios que lo llama y luego lo encarga a predicar entre los gentiles. Dios es quien nos mueve a hacer su voluntad. ¿Qué dice Filipenses 2:13? Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Lo produce usted? ¿Lo produzco yo? No, es Dios el que produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. El Dios que nos elige y nos llama a la salvación es el mismo que ha determinado los medios por los cuales las personas vendrán a Cristo. La predicación del Evangelio lo hace. Por eso es tan importante compartir nuestra fe. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarnos en ese proceso. Dios se glorifica cuando Él nos usa en ese proceso. ¿Podría Jesús bajar del cielo e iluminarnos a todos con su luz? De la misma forma que lo hizo con Pablo. ¿Podría hacerlo? Claro que Él podría hacerlo. Pero esa no es su voluntad y no es nuestra misión. Vea lo que dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Vea, esta palabra no tiene el propósito de crear controversia. Al contrario, tiene el propósito de darnos consuelo, de darnos gozo, de darnos gratitud y amor por haber sido rescatados de la muerte eterna. Ese es el propósito de Pablo escribir estas palabras. Dice, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Y sabe por qué su voluntad? Porque ningún ser humano es merecedor del amor de Dios. Ningún ser humano. Todos merecemos el castigo eterno por ese pecado. Y nosotros podemos estar razonando, filosofando, pensando, no, eso no es justicia. Eso no es justicia, pero lo que no nos damos cuenta, Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto. ¿Y quiénes somos nosotros para contender con Él? Espero que los hermanos que estuvieron en el miércoles pudieran haber apartado el tiempo para leer Romanos 9, todo el capítulo, para entender un poco de esta justicia y santidad de Dios. El Evangelio es la única forma en que podemos encontrar con gran consolación para nuestra vida. Vea, para Dios no hay plan B.
solo hay un plan A. Y ese plan es la iglesia predicar el evangelio de Cristo. Hemos sido reservados, hemos sido llamados, hemos sido enviados para esta misión. Cada cristiano, cada persona que ha recibido salvación en Cristo Jesús está llamado para hacer esto. Y vea, esto no debe de hacernos sentir culpables, al contrario, debe de hacernos sentir gratitud por lo que Él ha hecho. Eso debe de ser nuestra reacción ante el Señor, porque esto nunca depende de nosotros salvarnos a nosotros mismos. Nunca va a depender de usted, sino por el sacrificio, por el amor, la voluntad preciosa y santa de nuestro Señor. Y es por esa razón que Pablo está compartiendo su propia historia, para que la gente vea que no depende de nuestras obras, no depende de nuestro pensamiento, de nuestra voluntad, sino que de Dios. No depende por qué tan buenos somos. No depende de nada que creamos o que podamos contribuir para nuestra salvación. Depende de Dios, quien es justo y misericordioso. Dios ha estado y está y seguirá trabajando en sus vidas, incluso cuando usted no lo pueda reconocer. Sí, Dios ha estado trabajando, trabaja ahorita y seguirá trabajando en su vida. ¿Cuántos años de su vida había dedicado Pablo como fariseo antes de que Dios decidiera que era hora de llamarlo y revelarle la buena noticia? Muchos años. Desde niño estaba él siendo instruido como fariseo. Vimos que él pasó 3 años en Arabia después de que el Señor se le reveló en el camino a Damasco. Y después regresó a Damasco para seguir siendo instruido. Y después en el capítulo 2 vemos que pasaron 14 años más tarde, antes de que el ministerio de Pablo tomara vuelo, fuera plenamente reconocido por otros líderes de la iglesia. Bastante tiempo, mucho tiempo. Escuche esto, Dios ha estado trabajando en su vida desde antes de la creación. Sí, en su vida. En su vida. Y escuche esto también. Dios ha dado muestras irrefutables, muestras tan grandes de su amor con usted, que nosotros no podemos tener excusa para decirle al Señor, ¿sabes qué? Vos no me amas. Mira todo lo que estoy pasando. Mira mi vida, mira mi salud, mira mis finanzas, mira mis relaciones, mira mi familia. ¿Sabe que esas son solamente circunstancias? Porque el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es incondicional. Y cuando Dios decidió amarlo a usted, Él no dijo, voy a amar a mis hijos, a mis hijas, de acuerdo a cómo ellos se porten, de acuerdo a cómo ellos vivan, de acuerdo a cómo ellos crean. No, porque no depende de su actitud, sino que depende de Dios, quien fue el que decidió amarlo a usted, por el puro afecto de su gracia. Por eso es de que usted tiene salvación. Ese es el caso de todo cristiano. Usted no recibió salvación porque se despertó un domingo en la mañana y de repente decidió venir a la iglesia. No. Tal vez dice, bueno, hoy es un buen domingo, a cambio de hora. Vamos a ir a la iglesia. Sí, voy a despertarme bien descansadito, voy y así salgo también a tiempo para ir a almorzar o hacer algo bueno. No, ¿sabe qué? No sucedió así. Usted recibió salvación porque Dios le escogió y le llamó y le abrió el entendimiento para responder a su llamado. Así fue. Y así va a ser con cada persona que recibe salvación. Porque, vea, y yo lo he dicho anteriormente,
La persona que piensa que es decisión de ella, de esa persona, recibir al Señor, implica de que esa persona está utilizando su propio intelecto para razonar, para pensar, para decidir si le conviene el Evangelio o no. Entonces, cuando se presenta ante el Señor, bueno, ¿sabes qué? A ver, ¿cómo recibiste al Señor? Bueno, yo fui el que pensé, yo fui el que decidí, yo fui el que razoné. Fue mi inteligencia, fue mi intelecto el que me abrió las puertas para el Evangelio. Sí, el pastor, el predicador, el hermano que dio testimonio, dijo la palabra, pero fui yo en mi intelecto, en mi razonamiento, el que decidió. Así que, Señor, ¿sabes qué? Sí, vos moriste por mí, vos diste tu vida, pero yo fui el que decidí. Ya me imagino al Señor riéndose. Ay, mijito, ay, mijita. ¿Desde cuándo los patos le tiran a las escopetas? Fui yo. Yo fui el que decidí, porque vos estabas muertos en tus delitos y pecados. Toda tu vida has sido esclavo del pecado. Yo tuve que vencer al pecado para rescatarte y sacarte de esa esclavitud y para llamarte a mi hijo, mi hija. Esa es la forma que Dios nos da vida eterna, a través de la obra de Cristo Jesús. Si Cristo no hace ese sacrificio, nosotros estuviéramos sin esperanza. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. Y eso entonces nos dice que el Evangelio revela quién realmente es Jesús. El Evangelio entonces nos revela quién realmente es Jesús. Esas son las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Porque mientras estamos en nuestros delitos y pecados, viene Cristo y a través de este mensaje se revela a nosotros. Nos abre el entendimiento. ¿Qué pasó a Lidia en Filipos? Cuando Pablo llegó a predicar el Evangelio, dice que Dios le abrió el corazón a Lidia. ¿Para qué? Para que recibiera el mensaje, para que lo entendiera, para que lo digeriera. Nosotros ya vimos el pasado de Pablo, hermanos. Su enfoque, su celo por Dios. Y hemos visto que solo un encuentro personal con el Salvador resucitado podría haberle transformado radicalmente para llevar a cabo su misión de llevar el Evangelio a los gentiles. Y esto solo podía suceder a través de la revelación de Cristo Jesús en su vida. Vea lo que dice el versículo 12 de Gálatas 1. Pues ni lo recibí, este evangelio dice, ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Cristo. O sea que de repente el Señor vino y se reveló ante él. Fue tan impactante la luz del Señor que el pobre Pablo quedó ciego. Ya me lo puedo imaginar ahí, tentando. Los otros que iban alrededor de él también escuchaban la voz y no sabían de dónde venía. Sus ojos no habían podido ser abiertos. Y debido a que Pablo recibió el Evangelio directamente de Jesús, el Evangelio nos revela quién es Jesús. Solo el Evangelio que Jesús reveló a sus apóstoles tiene la autoridad y el poder para salvación. Si Jesús no se revela, nosotros no tenemos salvación. Juan 17:3 dice así el Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y qué dice Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vea, la conversión de Pablo fue un acontecimiento único y milagroso que abrió las puertas para que nosotros pudiéramos recibir a Cristo. Y cuando digo nosotros, los gentiles.
Ese fue el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Reservar a Pablo, entrenarlo como fariseo para que conociera bien la ley, pero después darle toda la revelación completa a través de Jesucristo, para que así él fuera encomendado e ir a las naciones gentiles a predicar el evangelio, para que así usted y yo tuviéramos esa preciosa, invaluable salvación. Tal vez usted lo ha recibido a través del evangelio, a través de sus padres, o a través de un maestro de la escuela dominical, o de un predicador que les puso el evangelio completo. Sí, completo. Y hoy lo está recibiendo a través de este mensaje. Cada uno de nosotros tiene una historia diferente de salvación, pero quien verdaderamente da la salvación es el mismo que está presente en el mensaje. ¿Y quién es ese? El evangelio entonces revela quién es Jesús. Sí. El evangelio es la forma en que Dios llama a las personas para que puedan ser salvas, para que puedan ver quién es Jesús de una forma completa. Completa, no parcial, sino que completa. Porque al Jesús revelarse en su vida a través del evangelio, usted va a reconocer su condición de pecador. Yo también lo reconocí, mi condición de pecador. Pude reconocer a través del evangelio que Dios es santo, perfecto. Y pude reconocer también de que el pago de mi pecado es muerte eterna. Pero también a través del evangelio pude reconocer que Dios me amó tanto que descendió encarnado en Jesús. Y que a través de su muerte, Él pagó por mi pecado. El evangelio, eso es lo que muestra. Y que nos hace ver que cuando nuestra mente está libre de esa esclavitud, podemos ver esa luz y podemos clamarle a Él para que sea nuestro Salvador y Señor. Y decirle, así como dijo Samuel cuando fue llamado, heme aquí que tu siervo escucha. Ese es el evangelio, ese es Jesucristo mismo. Y eso lo encontramos a través entonces, ¿cómo? De un hombre o de alguien diciendo, ¿sabes qué? El Señor se me apareció y yo lo podía ver y platicamos. No, a través de su palabra. No a través de mi experiencia, sino que a través de la palabra del Señor, de su escritura. Y yo sé que muchas veces nosotros deseamos que Dios trabaje en nuestra vida como lo hizo en la vida de Pablo. Muchas veces nosotros queremos que el Señor, en medio de nuestra tribulación, de ese dolor que tenemos, porque todos pasamos dolores, enfermedades, incertidumbres, y queremos que como Pablo estuvo encarcelado en Cesarea, cuando él estaba solo y todo estaba en contra de él, el Señor en esa misma noche se le aparece y le dice, ten ánimo, Pablo. ¿Sabe qué? La palabra del Señor nos dice que tengamos ánimo. La palabra del Señor es la que nos alimenta porque ella es Jesucristo. Eso es lo que dice Juan 1:1. Hoy en día no necesitamos de apóstoles ni de profetas para que Cristo se nos revele. Tenemos la palabra de Dios por escrito y podemos leerla y conocer a Jesús, permitiendo que su palabra viva y activa llene nuestra vida. Esa es la forma en que el evangelio cambia completamente al ser humano. Esa es la forma. El evangelio cambia completamente al ser humano. El apóstol Pablo nos explica que el evangelio que él predica le ha sido revelado por Cristo Jesús directamente. Y el Cristo resucitado no le fue dado por hombre alguno, y es ese evangelio que le transformó completamente, por dentro y por fuera. Ese es el único evangelio que realmente puede hacer la transformación en cada persona para obtener vida eterna. No es la iglesia, no es la denominación, no son sus obras, no es su filosofía, no es su inteligencia, solamente Cristo.
Ese evangelio sigue vigente hoy, hermanos. Está más vivo que siempre ha estado. Siempre va a estar vigente y no ha cambiado y nunca, jamás cambiará. Y si usted dice que ha puesto su fe en Jesús, pero su vida no ha experimentado una transformación o se siente estancado, entonces necesita revisar en qué está fundada su fe. ¿Cómo usted ha percibido a Jesucristo? El cambio que el Evangelio hace podría no ocurrir de la noche a la mañana, eso lo entendemos. Pero el cristiano va experimentando en cada paso, cada día, una transformación que solo Cristo Jesús da. Y eso sucede definitivamente. Va a suceder. Hoy hemos visto la transformación total en la vida de Pablo, que compartió con la iglesia de Galacia. Y aunque su experiencia fue única, el poder del Evangelio sigue vivo. El poder del Evangelio sigue vivo. El Evangelio sigue cambiando al ser humano. Y aquí en nuestra congregación podemos dar testimonio de muchas vidas que han sido cambiadas radicalmente. Y eso sabe que nos llena de gratitud, de gozo. Que podamos ver personas que estaban sin esperanza, sin el gozo de la salvación. Y como el Señor ha puesto una sonrisa permanente en sus rostros. Es por eso que el Evangelio y el discipulado, hermanos, van juntos en la vida del cristiano. El cristiano necesita alimentarse. El cristiano necesita crecer. El cristiano debe de salir de esa frase, salvo y siempre salvo. Porque si uno ha recibido salvación, entonces uno no debe quedarse dormido en sus laureles, sino que crecer, alimentarse. ¿Por qué? Para ser enviado, como fue Pablo enviado. Hay un cambio que sucede en nosotros a través del Evangelio. Entonces, ¿cómo se refleja ese cambio en su vida? ¿Cómo percibe usted ese cambio? Todos debemos responder al Evangelio y todos necesitamos crecer el Evangelio. Todos. Sí, todos. Y no hay cosa más gratificante para usted, para mí, de que nosotros podamos ver, palpar ese cambio que el Señor Jesucristo está haciendo en nosotros. Ahora recuerde, el Señor lo ha liberado del pecado y lo ha liberado para que ahora usted sea un doulos, un esclavo, un siervo del Señor Jesucristo, como el apóstol Pablo comienza sus cartas. Pablo, siervo de Jesucristo. En el griego dice doulos, esclavo, esclavo por amor. Y eso es lo que el Señor ha hecho. Él se sujetó por amor. Y Él, de la misma forma que Él se sujetó, Él nos ha liberado para que nosotros estemos sujetos por amor a Él. Por gratitud. Porque recuerde, si usted ama al Señor, no es porque usted decidió amarlo, sino porque el Señor lo amó a usted primero. Y hoy este es el momento. Solo quiero decirles, no sé cómo ha sido su vida hasta ahora. Cuando digo su vida, su corazón, su filosofía de la vida, su razonamiento. Pero déjeme decirle, el Evangelio no ha cambiado. Ese Evangelio que comenzó con los apóstoles para ser predicado sigue vigente hoy. Y ese Evangelio nos llama a que nosotros nos sometamos a la voluntad del Señor y podamos seguirle a Él en una sujeción amorosa, voluntaria y llena de agradecimiento. Y si usted ha dicho, yo creo en Dios, creo en Cristo, sí, creo que Él es el Hijo de Dios, pero en realidad usted no había entendido lo que verdaderamente es creer, de que es someterse
rendirse a Él, porque el Señor le ha abierto su entendimiento. Hoy lo puede hacer y hoy está latente esa oportunidad. No se resista al llamado del Señor, no tenga temor, no tenga reservas de decir, bueno, entonces, si yo me someto al Señor, ¿cómo me va a ir? ¿Sabe una cosa? La persona que no se somete al Señor, yo le puedo decir cómo le va a ir. Solo hay un camino. Y ese camino fuera de Cristo Jesús es perdición, es muerte eterna, es infierno eterno. Sí, infierno eterno. Donde esa llama no se extingue y el dolor es permanente. Pero con Cristo Jesús entendemos de que es un gozo eterno, inefable, que se mantiene, hermanos. El Señor le está tocando su corazón y es el momento de responderle.